realidad oculta. ¿Por qué es tan difícil creer que existe algo más allá de lo que conocemos? Porque desde el momento en que nacemos, todo lo que vemos, escuchamos y creemos ya pasó por el filtro de alguien más. La televisión, las noticias, Internet, los libros de historia, todo parece construido para repetir la misma narrativa. Archivos olvidados, fotografías eliminadas, testimonios enterrados, historias ridiculizadas durante décadas para que nadie se atreviera a investigarlas. Pero existen lugares donde la información no está completamente controlada. Entre todas esas historias prohibidas, gemidas, hay una que jamás desapareció: la historia de los gigantes pelirrojos de la cueva de Lovelock. Una historia tan inquietante que muchos creen que fue ocultada deliberadamente, mucho antes de las carreteras, mucho antes de las ciudades modernas, mucho antes de que Nevada tuviera nombre en los mapas. Las tribus Paiute ya hablaban de ellos, relatos transmitidos generación tras generación alrededor del fuego. Historias antiguas sobre criaturas gigantescas de cabello rojo, conocidas como los Siteka, seres enormes, violentos, caníbales. Decían que navegaban por antiguos lagos en balsas de tule, que atacaban aldeas, secuestraban personas y se alimentaban de carne humana. Durante años, todos pensaron que era solo otro mito indígena, un cuento exagerado por el tiempo. Eso es exactamente lo que querían que creyéramos, porque según los relatos originales, los Paiute estaban desesperados por exterminarlos. Comenzó entonces una guerra brutal. Las tribus persiguieron a los gigantes por todo el territorio durante años, hasta que los últimos sobrevivientes huyeron hacia una enorme cueva escondida en Nevada, la cueva de Lovelock. Y fue ahí donde ocurrió algo aterrador. Los Paiute rodearon la entrada, esperaron, y cuando los gigantes se refugiaron dentro, bloquearon la salida con ramas, madera y fuego. Después incendiaron la entrada. El humo comenzó a llenar la cueva lentamente. Los relatos cuentan que los gigantes intentaron escapar desesperadamente, que algunos salieron envueltos en llamas, y que los guerreros los mataban apenas aparecían. Los gritos resonaban dentro de la montaña, hasta que finalmente todo quedó en silencio. Los últimos gigantes pelirrojos habían muerto. Durante siglos, la historia fue tratada como una simple leyenda imposible, hasta que llegó el año 1911, Nevada, Estados Unidos. Un grupo de mineros comenzó a excavar dentro de la cueva de Lovelock, buscando guano de murciélago, utilizado para fertilizantes y explosivos. Pensaban que sería un trabajo común, pero debajo de toneladas de tierra endurecida, descubrieron algo imposible: restos humanos gigantescos, cráneos enormes, mandíbulas desproporcionadas, sandalias gigantes, herramientas enormes y mechones de cabello rojizo todavía adheridos a algunos restos momificados. Los trabajadores comenzaron a hablar entre ellos. Decían que aquellos huesos no pertenecían a seres humanos normales. Algunos aseguraban que los esqueletos superaban los 2,5 metros de altura. Otros juraban que jamás habían visto huesos tan grandes. Y lo más perturbador, la descripción coincidía exactamente con las antiguas leyendas Paiute: gigantes, cabello rojo, la misma cueva. La noticia comenzó a expandirse rápidamente. Periódicos locales hablaron sobre esqueletos gigantes hallados en Lovelock Cave. La gente viajaba intentando ver los restos con sus propios ojos. Y entonces, las instituciones aparecieron. En 1912, la Universidad de California envió al arqueólogo Llewellyn Loud para realizar la primera excavación oficial. El Museo Universitario aceptó bajo custodia decenas de cuerpos momificados y registró en sus notas algo inquietante: la presencia de cabello rojizo en varios especímenes. Años después, en 1924, el prestigioso Museo del Indio Americano de Nueva York envió al arqueólogo Mark Harrington para realizar una segunda excavación masiva. Miles de artefactos fueron retirados de la cueva: restos humanos, herramientas, sandalias, objetos extraños pertenecientes a una cultura considerada inusual. Y aquí es donde todo cambia, porque durante esas décadas, los reportes sobre esqueletos gigantes no eran vistos como teorías locas. Incluso existen informes oficiales del propio Instituto Smithsonian donde arqueólogos documentaban hallazgos de esqueletos de estaturas masivas en distintos puntos de Estados Unidos. No eran rumores de mineros ignorantes, eran científicos del gobierno tomando medidas y escribiendo reportes oficiales.
En su informe anual de 1894, el arqueólogo Cyrus Thomas dejó registrados descubrimientos de esqueletos que supuestamente superaban los 2,5 metros de altura, cráneos enormes, mandíbulas anormales, huesos que hacían parecer pequeño a un hombre moderno. En aquella época, esos descubrimientos se publicaban sin miedo, eran tratados como hallazgos científicos reales. Pero entonces algo cambió. Llegó el siglo XX, se consolidó la teoría moderna de la evolución. Las universidades comenzaron a estructurar una narrativa única sobre la historia humana, y aceptar una raza de gigantes antiguos significaba destruir por completo esa narrativa. La arqueología tendría que reescribirse. La historia oficial colapsaría. Incluso muchas interpretaciones religiosas quedarían cuestionadas. Fue entonces cuando apareció lo que muchos investigadores llaman el dogma académico, la necesidad de proteger una sola versión de la realidad. Y en 1934 ocurrió el punto de quiebre definitivo. El antropólogo Alois Ehrlichka, figura central del Instituto Smithsonian, atacó públicamente todos los reportes sobre gigantes encontrados en el país. Declaró que los hallazgos eran exageraciones, errores de medición, fantasías nacidas de la voluntad de creer. A partir de ese momento, la academia cambió por completo su discurso. Los gigantes dejaron de ser hallazgos científicos y comenzaron a ser catalogados como mitos absurdos. Pero aquí aparece la contradicción que muchos consideran sospechosa. Si todo era falso, ¿por qué los museos conservaron los restos durante décadas? ¿Por qué tantos cráneos y huesos permanecieron almacenados bajo control institucional durante más de medio siglo? Según quienes investigan esta teoría, existían 3 razones. Primero, controlar la evidencia. Mientras los restos permanecieran bajo custodia de museos y universidades, ningún laboratorio independiente podría realizar pruebas modernas de ADN o radiocarbono. Segundo, las leyes de propiedad arqueológica. Durante décadas, todos los restos encontrados en tierras federales eran considerados propiedad del Estado o de los museos. Y tercero, la jugada final. En 1990 se aprobó la ley NAGPRA, presentada públicamente como una medida de respeto hacia las tribus indígenas. La ley obligó a los museos a devolver restos humanos y artefactos funerarios para ser enterrados nuevamente. Y según las teorías de conspiración, ese fue el momento perfecto para desaparecer la evidencia para siempre. Los huesos dejaron de exhibirse. Muchos registros desaparecieron y los supuestos restos gigantes fueron enterrados lejos del acceso público. Hoy, si preguntas en ciertos museos por los gigantes de Lovelock, te dirán que no existen pruebas, que todo fue una exageración, un mito, una mala interpretación. Pero entonces surge la gran pregunta: ¿por qué aceptar y estudiar durante décadas algo que supuestamente nunca existió? ¿Por qué guardar tantos restos bajo llave? ¿Por qué desaparecieron tantas fotografías antiguas? Y lo más inquietante de todo, ¿por qué historias sobre gigantes aparecen repetidas en culturas de todo el mundo? Algunos creen que existe un esfuerzo global para ocultar cualquier evidencia relacionada con civilizaciones antiguas desconocidas. Otros aseguran que las leyendas antiguas siempre dijeron la verdad y que simplemente aprendimos a ignorarlas, porque cuanto más profundizas en los archivos olvidados, más patrones comienzan a aparecer. Las pruebas desaparecen, los medios ridiculizan el tema, los documentos se pierden y las instituciones lo niegan todo. Demasiadas coincidencias. Y quizá lo más aterrador es pensar que las leyendas nunca fueron simples leyendas. Siempre fueron la realidad oculta. Los gigantes pelirrojos de Lovelock fueron una parte real de la historia humana, porque a veces las historias más increíbles son precisamente aquellas que alguien hizo todo lo posible por borrar. Conéctalo todo en tu mente. En 1912, las universidades se llevan las momias pelirrojas. En 1924, el prestigioso Museo del Indio Americano de Nueva York realizó la segunda excavación masiva, recolectando miles de artefactos pertenecientes a una cultura considerada inusual. En 1934, el Smithsonian te dice que todo fue tu imaginación, pero se quedan con los huesos escondidos por más de medio siglo. ¿Por qué guardar con tanto celo algo que según ellos no existía? Esperaron hasta 1990, usaron una ley federal como escudo y los enterraron en secreto para que nunca puedas pedir una prueba de ADN. El crimen perfecto contra la historia. ¿Qué más nos ocultan?
No nos ocultan una fantasía, nos ocultan nuestro pasado para que aceptemos su presente. Moderan la verdad porque el conocimiento nos hace libres y un pueblo sometido es más fácil de gobernar. ¿Y tú qué opinas? ¿Crees en la versión del museo o en los registros que ellos mismos intentaron borrar? Déjamelo saber en los comentarios. Y si el video te gustó, suscríbete, dale like y activa la campanita para que sigas descubriendo la realidad oculta.